Bueno, buenas noches para todos. Primero que todo, queremos darles las gracias por haber aceptado esta invitación. De acuerdo a la información que hemos recibido, tenemos personas conectadas de Perú, de Argentina, estudiantes de intercambio que están haciendo el doctorado aquí en la UTP, de México. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio tener, pues, como esta acogida que estamos teniendo con estos cursos. Creo que ya es como el sexto curso que orientamos. Daniela nos ha dictado 5 de los cursos. El semestre pasado tuvimos a, tuvimos a Samuel Gómez, que también nos colaboró con el curso de R para ingeniería, para ingenieros. Y esta vez, a petición de muchos de ustedes, diseñamos un curso que tiene que ver con el manejo de bases de datos SQL. Este curso es una iniciativa del Grupo de Investigación GAOPE, Grupo de Aplicaciones en Optimización y Procesos Estocásticos. Eh, Juan José, ponemos a grabar. Es un curso de optimización del Grupo de Investigación GAOPE. Este grupo de investigación soporta la maestría en investigación operativa y estadística, la especialización en analítica en ciencia de datos y el doctorado en ingeniería. Y también trabajamos en conjunto con la maestría en ingeniería eléctrica. Lo que más nos satisface de estos cursos es que podemos tener conexión con estudiantes de nuestros pregrados, tanto de ingeniería industrial como de administración de empresas, pero también tenemos estudiantes de otros pregrados de la Universidad Tecnológica de Pereira. Em, lo otro también que nos encanta es ver que este espacio sí, sí vamos a compartir, sí, ya estamos grabando. Vamos a ver, ya estamos grabando, ¿cierto? Sí, ya se está grabando. Ya está grabando. Gracias, Juan. Entonces, estos cursos están siempre disponibles en la web. Sí, también estamos transmitiendo YouTube. Em, los grabamos en la web, tenemos un canal. En un rato Juan José vuelve y nos ayuda colocando la información. El canal se llama Gaope Facien, donde hemos colgado como todas las iniciativas que tenemos de cursos, pero también de eventos de apropiación social del conocimiento y de otras iniciativas que hemos tenido orientadas a cómo realizar un trabajo de grado, orientadas también a fortalecer nuestras redes de investigación, donde tenemos una base sólida con nuestros egresados que trabajan en universidades argentinas, en universidades brasileras y en universidades europeas. Mm, Les contamos, gracias, Juliana. Les contamos también que actualmente estamos en inscripciones de la maestría en investigación operativa y estadística. Estamos en una proyección y es que estamos cambiando de denominación del programa y esto es porque la especialización en analítica y ciencia de datos hace ciclo propedéutico con la maestría, así que las personas que hagan la especialización solamente con un año más y un trabajo de grado de maestría, pues pueden optar al título de magíster. Y hemos transitado todo un año para cambiar ante el Ministerio de Educación el nombre de nuestra maestría con el nombre de Maestría en Investigación Operativa y Ciencia de Datos. Estamos realizando pues actualmente ese tránsito. Quiero agradecerle a Daniela, que siempre ha acompañado estos procesos, porque hace mucho tiempo iniciamos con este proceso, creo que antes de la pandemia, y en ese proceso empezamos con 3 o 4 personas que querían aprender a manejar el R, luego hicimos otros cursos de AMPL, y era con 3 o 4 estudiantes de pregrado que lo hacíamos. La maestría se dicta de forma híbrida. Generalmente tenemos personas de Bogotá, personas de Medellín, que hacen conexión virtual. Híbrida quiere decir que orientamos las asignaturas en forma sincrónica. Siempre tenemos el profesor en nuestra aula, sí, tenemos el profesor en nuestra aula y hacemos la transmisión del curso, grabamos las clases y tal. Este curso es un curso completamente gratuito, tal como todos los otros que hemos orientado. Es una actividad que está adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, así que la certificamos no, vamos a tener que llenar un formato de asistencia
Y en ese formato de asistencia nosotros lo que hacemos es que ustedes colocan una información para poder gestionar ante Registro y Control Académico este curso. Con Daniela hemos pensado que vamos a realizar un proyecto final de curso para poder validar que usted sí haya adquirido como las competencias que queremos proponer. Em, Daniela es ingeniera de sistemas, es magíster en ingeniería eléctrica y actualmente trabaja como científica de datos freelance para una empresa americana, norteamericana. Como les cuento, entonces quedamos pues como muy contentos de la aceptación. ¿Qué me dijo Nicolás? Ay, si yo me meto a este curso, de pronto no apruebo, me ponen. No, al momento de graduarse, ¿de dónde? ¿De qué pregrado eres, Nicolás? No, no pasan. Ah, medicina veterinaria. No, 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 porque esto es un curso libre, Nicolás. Es un curso libre. Y el curso libre quiere decir que es un curso gratuito que nosotros vamos a orientar. Entonces, no es que no lo vayan a aprobar, obviamente no, pero sí vamos a tener. Dani, vamos a desarrollar un classroom. Classroom. Sí, sí, está ahí, ya apenas termine, ya comenzamos con toda la estructura, con lo que vamos a utilizar. Sí. ¿No? Bueno, listo, muchas gracias. Entonces, los invitamos a que se conecten todos los jueves de 6:30 a 8:30. Este va a ser nuestro espacio y este espacio va a ser por 15 jueves, donde vamos a como a compartir estas experiencias. Bienvenidos y muchas gracias, Daniela, por aceptar esta invitación. Vale, muchas gracias a ustedes, a todos por la invitación, a ustedes por asistir. Am, bueno, entonces voy a empezar compartiéndoles el enlace de Classroom y pues sí me gustaría como que me cuenten un poquito ustedes, pues más o menos cuál es ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Background. El, las bases profesionales, o sea, background, las bases profesionales que tienen, de pronto, qué les interesa del curso, para que me den una idea de, en general, cuáles pueden ser los intereses que tienen para que de pronto enfoquemos los ejemplos un poquito por ahí. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles el Classroom. Hay unos enlaces acá, entonces necesito que tengan el DB Weaver, que es el programa que aparece acá. Entonces, si quieren, lo vamos descargando mientras me van contando un poquito de, pues, de algunos de ustedes, obviamente no todos porque no nos da el tiempo. Y listo, entonces les voy a publicar el enlace del Classroom para que se agreguen. Entonces voy a enviar el enlace y no sé si quieren, alguno quiere abrir el micrófono y hablar. Aquí les acabo de enviar el enlace del Classroom, ¿listo? Entonces, no sé, de pronto unas 2 o 3 personas que abran el micrófono y cuenten un poquito. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Ana María Salazar. Yo soy ingeniera industrial graduada de la Universidad Tecnológica Pereira. Actualmente me encuentro trabajando como coordinadora logística para una 3PL en Estados Unidos. Claramente mi trabajo es remoto. Y pues últimamente estamos teniendo una integración fuerte en mi área con los temas de ciencia de datos, ya que nos permite tener un forecasting más adecuado pues en cuanto a ofrecer precios y así por el estilo. Entonces pues sí me interesa mucho actualizarme con el movimiento que se está dando en este momento en tecnología. Uy, me están llegando todas las notificaciones al celular de todos uniéndose. No sé cómo se para esto, pero bueno. ¿Alguien más que quiera comentar? Hola, buenas noches. Mi nombre es Caterine, soy administradora industrial. Como tal, pues en este momento no tengo el enfoque en mis labores con temas de datos y esto, pero sí me parece que es muy importante para mejorar el perfil profesional. Ok. Buenas noches,
Hola, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Ortúa, de pregrado me gradué de administrador ambiental, me inscribí a la especialización en analítica de datos de la UTP, pero también me había inscrito en la maestría de ciencia de datos de la ICESI y en este momento inicié la maestría en ciencia de datos de la ICESI. Empecé pues el primer semestre y le estoy dando un enfoque principalmente el análisis de datos enfocado a los sistemas de información geográfica y pues en general a lo que se puede trabajar. ¿Uno más? ¿Quiera comentar? Mi nombre es Hola, Sergio. buenas noches. Vale, mi nombre es Jorge Enrique Ávila. Actualmente estoy en el doctorado en ingeniería y uno de los temas que me interesa mucho es que estamos manejando datos relacionados con comportamiento y actualmente pues, son bases muy extensas, muy complejas, con muchos datos. Entonces, pues me parece interesante pues, la aproximación que podemos tener desde este lado. Ok, yo también me encuentro haciendo un doctorado y en ingeniería ambiental también manejo una cantidad enorme de datos, más de 1 millón, y creo que SQL siempre lo he escuchado como la opción, digamos, en conjunto con Python para manejar esa cantidad de datos, sobre todo cuando tienes varios archivos de ese tamaño. Y pues como son datos ambientales, son datos cada minuto y es el tipo de pronto de búsqueda que intento con este curso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan José y me recibí hace poquito en septiembre de la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional de Salta, aquí en Argentina, y bueno, y espero que este curso me ayude a incorporar la herramienta esta de SQL, que es nueva para mí. Python sí sé un poco, pero SQL no lo conozco y por ahí para las ofertas laborales siempre este, hablan de SQL y otras cosas más, ¿no? Vale, bueno, muchas gracias a todos. Entonces veo que tenemos un público variado, con diferentes grados de educación, de diferentes zonas geográficas, de diferentes áreas profesionales. Entonces, me parece muy bueno. Hay gente que sabe SQL, hay gente que sabe Python. De pronto no sé qué tanta gente haya integrado ambas herramientas o qué nivel de conocimiento de software o de datos o de estadística ya en general en la población, pero bueno, eso significa que puede que hayan cosas diferentes que cada uno necesite, entonces puede ser, am, puede ser conocimiento interesante para todos. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a contar un poquito cómo vamos a abarcar el curso primero que todo, para que tengamos una idea de cómo es que nos vamos a estructurar y cómo se van a componer las sesiones que vamos a tener. Entonces, a compartir pantalla. El enlace del curso está por... listo. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla para empezar a mostrarles cuál va a ser el contenido. Entonces, compartir pantalla sería esta de acá. Compartir. Listo. Entonces, oh, me falta un documento. Bueno, actualicemos y pongamos la información. Ay, no le puse. Qué raro. Bueno, entonces,
Documento del Drive, lo tenemos por acá. Entonces les voy a contar primero que todo cuál es este contenido. Bueno, entonces, de lo primero que vamos a hablar es qué es SQL, diferencias que tenemos entre bases de datos SQL y no SQL, que son como los paradigmas principales que tenemos para almacenamiento de datos y en qué caso utilizar SQL puro a comparación de SQL con Python, como para que tengamos una idea, bueno, tengo este problema o tengo esta situación, entonces, ¿cuál puede ser la mejor alternativa de acuerdo a la situación que se me presenta? Luego, vamos a hablar de las bases de SQL. Para esto, vamos a utilizar DBeaver con SQLite. Escogí esas herramientas porque son sencillas de instalar y porque no hay que hacer tantas configuraciones, entonces me parece un entorno como adecuado para esos primeros acercamientos que vamos a hacer. Entonces vamos a ver cómo funciona la instrucción select, bueno, select from, porque siempre va con from, las cláusulas where, order by, limit, funciones de agregación, cláusulas que estas son para agrupar, cómo funciona un formato de fecha, join, los índices y vistas y otras consultas que de pronto digamos, ven, miremos esto, que de pronto a alguno le podría servir en determinada situación. Luego, cuando veamos esta parte básica de SQL, vamos a empezar a hablar un poquito de Python, de cómo funciona Pandas, que es como esa librería básica para el manejo de datos dentro de Python. Vamos a hablar de los elementos básicos de las estructuras de datos básicas en Python, cómo leer archivos y utilizar data frames, cómo crear funciones. Eso se llama inbuilt functions, funciones construidas dentro dentro de Python y funciones que nosotros creamos. Vamos a hablar de cómo hacer esta integración entre los dos, entre SQL y Python, y luego vamos a empezar a hablar un poquito de esta parte de cómo hacer limpieza de datos, de cómo hacer transformación, eliminación y agregación de columnas, pruebas estadísticas y finalmente visualización de datos desde Python. De pronto yo creo que sería bueno que dividiéramos estas dos partes un poquito diferente. Esto sería más bien storytelling de datos. Entonces, esto contendría visualización de datos desde Python y storytelling a partir de las visualizaciones. Storytelling significa contar una historia. La verdad, no conozco término castizo. Pues sería contar una historia, pero digamos que a nivel en el campo empresarial se utiliza mucho el término de esta manera. Hay algunos términos que sí se utilizan como, bueno, se utiliza de manera muy predominante el término anglo, pero hay ciertos casos en los que uno sí dice muy difícil. Me parece a mí uno de esos. Vamos a hablar de cómo construir algunas pruebas estadísticas sencillas y este sería básicamente el contenido que vamos a manejar. ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, hay otro documento que nos estoy agregando, que sería...
sería uno de estos. Para acá será este, miremos. Voy a utilizar SQL Structured Query Language, sí. Tenemos por acá. Entonces, este sería semana 1. Aquí les estoy colocando también el enlace de Deviver para que lo descarguen, para que lo utilicen. Publicar. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, bueno, creo que lo había puesto acá ya. Sí, está acá. Bueno, entonces, la verdad, este es un lenguaje muy antiguo. Miremos un poquito de historia, desde qué año está creado SQL. Bueno, como notarán, SQL es un lenguaje bien antiguo. Se originó en el 70 desde IBM y pues estos fueron los años como muy tempranos de la computación, cuando apenas estaba empezando a utilizar la información. Pero si ustedes notan, este lenguaje es bien antiguo y aún hoy en día, ¿cuántos años después del 70? Como más de 50 años, pues todavía seguimos utilizando este paradigma. Bueno, ¿qué pasa con este paradigma? Resulta que este paradigma se basa en un principio que se conoce como ACID. Este principio, este paradigma, se destaca por cumplir estos 4 principios que son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Y entonces estos son principios que cumplen este tipo de bases de datos para el almacenamiento de la información. Entonces, la manera en la que se construyen esas bases de datos que utilizamos dentro de SQL es de manera relacional. ¿Qué significa eso? Que las bases de datos que nosotros tenemos están compuestas por tablas que a su vez están compuestas por diferentes variables o atributos, y la manera en la que nosotros vamos a hacer ese recorrido a través de esas bases de datos va a ser a través de relaciones entre esos diferentes elementos que están dentro de esas tablas. Entonces, bueno, tenemos que en general el concepto de bases de datos lo que dice es que simplemente son sistemas para manejar información y pueden variar en el sentido de cuál es la estructura que tienen como tal, pero entonces el objetivo es que mientras los datos estén estructurados, pues va a ser posible trabajar con los datos de una manera mucho más eficiente. ¿Qué más les comento acerca de esto? Bueno, les voy a comentar un poquito en términos visuales de qué les estoy hablando cuando hablo de bases de datos SQL. Entonces, como les mencionaba anteriormente, una base de datos está compuesta por tablas y esas tablas a su vez se relacionan por algo que se llama clave o key. Entonces, bueno, pasa que en inglés la palabra key puede significar o clave o llave,
Entonces, en estos entornos nosotros podemos encontrar que a veces, dependiendo del contexto en donde estemos de la ubicación específica, cuando hablo de ubicación específica puede ser inclusive que en mi empresa manejen así el término o que en determinada zona geográfica manejen así el término, pero yo puedo escuchar que en muchos casos se utilice, por esa traducción del inglés, que se utilice de manera indistinta el término clave o llave. Yo utilizo más clave porque a pesar de que pues normalmente en diferentes sistemas pueda aparecer el dibujito de la llave, pues en realidad es una clave porque este tipo de dato para lo que me sirve es para relacionar, para hacer esas conexiones entre em, diferentes tablas. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, bueno, los que preguntan si ya tienen otra instalada, si les funciona, si les funciona, vamos a manejar como conceptos básicos de SQL. Lo que pasa es que este lo escogimos pues porque es más sencillo de manejar, más sencillo de instalar. Entonces, para el propósito que tenemos en el curso, funciona mejor. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en este caso, de manera visual, tenemos dos tablas diferentes. La primera tabla la estamos identificando como nómina, que contiene las variables cédula, división y salario. Y tenemos esta otra, que es datos personales, que tiene cédula, nombre, dirección y nacimiento. Para yo relacionar la información de estas tablas y saber qué información corresponde a quién, la clave que estoy utilizando va a ser la cédula. Entonces, ¿eso cómo se puede traducir? Por ejemplo, supongamos que estamos en recursos humanos y en recursos humanos tienen toda la información de los diferentes trabajadores de la empresa, entonces van a tener mi nombre completo, van a tener mi dirección, van a tener mi fecha de nacimiento, van a tener mi salario, van a tener toda esa información, ¿cierto? Pero pues esa información no necesariamente tiene que ser interesante para la gente de nómina o para la gente, o no sé, para el líder de mi departamento. Es información diferente que en este caso, como estamos representando la tabla, pues podría corresponder a la misma persona. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener a una misma persona hablando de diferente información identificada por su cédula. Entonces, yo, por ejemplo, puedo identificar a mis trabajadores por la cédula y decir, ah, bueno, este trabajador es de tal división y tiene tal salario. Entonces, esta sería como una estructura muy simple y muy básica de cómo se construiría una tabla dentro de SQL. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas hasta ahí, comentarios, algo? No, profe, siga, gracias. Vale. ¿Se está grabando? ¿Preguntan? Sí. Ah, vale, gracias. Vale, está bien. Bueno. Sí, sí pueden haber muchos tipos de relaciones diferentes. Puede ser muy complejas las relaciones. Bueno, entonces, esto que estamos mirando acá, esta estructura, es lo que se llama un diagrama entidad-relación o ERD. Este diagrama a lo que corresponde es a la representación visual de cómo están conectados esos elementos dentro de la base de datos. Digamos que
No es tan fácil conseguir esta información cuando yo estoy trabajando en bases de datos muy complejas y también no todas las aplicaciones que utilizamos pues nos generan este diagrama. Entonces, sí, entonces, también una de las razones por las que vamos a trabajar con Deviver es porque nos va a generar ese diagrama, entonces va a ser mucho más visual y va a ser mucho más entendible lo que vamos a hacer, sobre todo cuando estamos iniciando. Entonces, ¿qué elementos hay interesantes para nosotros acá? Bueno, por ejemplo, este es un diagrama que creo que viene de la página de SQL Mystery, y si me acuerdo bien, revisemos. Que este, por ejemplo, me parece un ejercicio interesante cuando uno está empezando a trabajar en SQL, pues dependiendo de la dificultad que nosotros ya podamos manejar, pues podemos hacerlo, resolver esto en menos consultas. Creo que ellos tenían un diagrama acá para mostrarles. Walkthrough, bla, bla, bla. Select star, bla, bla, sí, miren. Entonces, por ejemplo, esa parte la saqué desde esta página porque me parece como una página muy buena cuando uno está practicando, por ejemplo. Listo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos notar que acá hay dos tablas independientes, que son estas dos, pero adicionalmente vemos que hay tablas que se están relacionando entre sí. Entonces, por ejemplo, esta que está acá de persona, de la identificación de la persona, pues se está relacionando con información de la entrevista, con una membresía de gimnasio y con un evento de Facebook. Entonces, por ejemplo, acá el ID corresponde a estos tres. En este caso, por ejemplo, también notamos que, bueno, SSN, la verdad no recuerdo qué significa. Revisemos. SSN, número de seguridad social, que en algunas partes es un elemento de identificación importante. Entonces, si ustedes se fijan, el número de la seguridad social de la persona es este y la clave en este caso sería este. Bueno, hablemos entonces un poquitico de estos conceptos. Por ahora les estoy comentando como conceptos muy generales para que tengamos una idea de los términos, pero luego los vamos a conocer mucho mejor cuando pues empecemos a trabajar un poquito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este caso, tenemos que en esta tabla persona tenemos la clave principal, que es ID, pero adicionalmente tenemos otra clave, y esa clave es la seguridad social de la persona. Cuando la clave no es la clave principal de la tabla, se le conoce como foreign key, que sería como la clave foránea de la tabla. Sí, pueden practicar en cualquiera que ustedes quieran. Bueno, entonces, esa sería la estructura y este sería como un diagrama de entidad-relación en términos generales. Listo. ¿Qué más podemos mirar al respecto? Bueno, estos son algunos ejemplos de, bueno, entonces yo quiero saber, por ejemplo, quiero hacer una consulta, ¿cómo la hago? Escribo en el entorno y la ejecuto y me va a salir una respuesta. Quiero tener la visualización de una tabla, me aparece de esta manera y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno. Así el enlace de esta página. Este me parece bueno y me parece entretenido. Ustedes digan, ay, no, ¿qué voy a hacer este sábado, este domingo? Ve, resolvamos ese misterio. A ver, esto es como clue de SQL.
Listo. Entonces, y vamos a empezar a mirar comparación de SQL con respecto a no SQL. Bueno, yo creo que todos aquí han escuchado de SQL. ¿Han escuchado algo sobre no SQL? ¿Qué saben de no SQL? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, MongoDB sí son bases de datos no relacionales, sí. ¿En qué casos se pueden utilizar? ¿Cómo se ve de manera visual? Un ejemplo de dato es, por ejemplo, un JSON. Ujú, ujú. Eso, muy bien. Entonces, cuando estamos almacenando datos, hablamos de estos dos paradigmas que son SQL y no SQL. Diferencias en el modelo. Uno tiene tablas con filas y columnas, el otro tiene documentos, la información puede estar estructurada como clave-valor, o sea, como un diccionario de Python para los que conocen Python, o como un JSON. Se puede crear como grafos, como en, ¿cómo se llama? Neo 4J, como columnas. Diferencias en cuanto a esquema, que este es fijo y predefinido, mientras que este es más dinámico. En cuanto a relaciones, si yo tengo que hacer muchas relaciones entre las diferentes tablas, pues es mejor utilizar SQL. Lo que hablamos de los principios ACID es mucho más fuerte en SQL, mientras que no SQL es cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, cosas de configuración, por ejemplo, manejo de caché, o por ejemplo, estoy leyendo datos de sensores en esos casos. Cuando yo necesito más potencia y en un solo servidor, mientras que no SQL, cuando yo quiero manejar más servidores a la vez. Por ejemplo, si Cassandra y Redis están en en no SQL. Ah, cuando yo no tengo muchos cambios, mejor SQL. Cuando tengo más cambios rápidos, no SQL. Y sí, pues en general sería esto de, si yo necesito más estructura, me voy por SQL. Si yo necesito más rapidez y poca complejidad entre las relaciones de los elementos, mejor no SQL. ¿Se escucha feo? ¿Cómo feo? ¿Sí? No sé, díganme el sonido que. Vale, listo. Entonces, casos de usos típicos. Cuando me decido yo por un sistema o por otro, o hacer combinaciones entre ambos tipos de sistemas. Sí, también depende de eso. Por ejemplo, digamos que como regla general, si yo tengo que manejar plata, dinero, hacer pagos, manejar dinero de clientes, lo que se considera mejor por esa parte de los principios ácidos, que son atomicidad, consistencia, isolation, aislamiento y durabilidad, es mejor utilizar SQL. En casos, por ejemplo, de redes sociales, que como ustedes saben, pues las personas en una red social, si ustedes ven, a ver, miremos, social network graph. Images, bueno, por ejemplo, como las relaciones entre esos diferentes usuarios de una red social son en forma de grafo, o sea, de nodos y aristas, pues en ese caso funciona mejor no SQL porque
No hay tanta profundidad entre las relaciones de los elementos, sino que es más como consultas simples y rápidas. Bueno, dentro de esta información, sí, de manera general, la manera en la que yo elegiría con qué tipo de sistema trabajar, si yo puedo elegir desde ceros, es simplemente si manejo dinero y si tengo reglas muy fijas en la estructura de los datos que estoy manejando, mejor manejar SQL. Y también si tengo relaciones muy complejas, pero si estoy manejando datos muy masivos o feed de información o estoy manejando datos en tiempo real, no SQL. Si, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es partir desde una startup y todavía pues no sé cómo va a ser la estructura de mi información, de pronto este proceso puede cambiar porque no me está dando como tan buena rentabilidad o no me está funcionando tan bien. En general, por esos cambios como tan rápidos en cuanto a la estructura, se considera mejor trabajar sobre NoSQL, pero digo yo que de manera más confiable, si quiero trabajar manejando dinero y quiero manejar en esa estructura de los datos, manejo de dinero, es mejor que esa parte específica sea con SQL para evitar pues conflictos con los balances que vamos a tener. Con datos desordenados, podrían ser datos desordenados. Ajá, sí, lo que sea financiero, mejor SQL, lo que sea plata. O sea, donde ustedes vean plata, mejor SQL por la seguridad que hay en el manejo, por los principios AFO. Si tienes, en muchos casos se utiliza y se conecta un tipo de datos con los otros. Entonces depende del funcionamiento. Ujú. Sí, hay empresas donde se hace eso. Por ejemplo, las startups normalmente empiezan con NoSQL en muchos casos y cuando ya necesitan un modelo de datos más complejo y más estructurado, muchas veces dejan esa parte en NoSQL y luego conectan a lo de SQL o viceversa, dependiendo de lo que se necesite en el manejo. ¿Listo? Bueno, como vamos hasta ahí, ¿alguien quiere aportar algo al respecto? Sector salud es que depende de los tipos de los datos, de la rapidez, del cambio, de qué es la información que se esté manejando. ¿Alguien quiere aportar algo al respecto en este sentido? Hola, buenas noches. Hola, Mi buenas nombre noches. es Nicolás Pérez. Soy estudiante de veterinaria y zootecnia, pero pues emprendo en fintech hace varios años. ¿Sí? Mi relación con los clientes es de préstamos, ¿sí? Préstamos a largo tiempo y pues toda la información relacionada con su ubicación, y cómo es el comportamiento de la gente en el tiempo. Sí me sirve, o sea, mejor este SQL. ¿Tienes cambio de información seguido o cómo? No Pues el entiendo. cambio de información es como asentar las cuotas de la persona cada vez que paga, o sea, cada mes. Bueno, si tiene que ver con pagos, más seguro SQL. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Sí, lo que sea plata, SQL, definitivamente. ¿Qué más preguntaron? Que no saben cuál es NoSQL. Ajá, eso. Mm, NoSQL es un paradigma. Entonces, por ejemplo, MongoDB es uno de la plataforma de datos más conocidas. Esta se utiliza dentro de Python. Entonces ya es como de las herramientas específicas. Entonces se utiliza esta estructura que es, pues,
muy similar a la estructura de los diccionarios, de los JSON. Entonces ya es como de lenguajes específicos. Aquí en este documento yo les puse algunos, creo, así, MongoDB, Cassandra y Redis. Mientras que por el lado de SQL, pues estos son como las plataformas que más se utilizan. Más por este lado. Algo más me preguntaron. Sí, las API manejan los endpoints, sí, con datos no relacionales, sí. Ujú. Bueno, listo. Sí, por ahora les estoy contando como en general detalles, como para que nos vayamos ubicando en el campo al que nos estamos refiriendo. Listo. Vamos hasta ahí. En cuanto a la sintaxis, mm, aquí hay un documento como general, nosotros vamos a ir refinando, pero pues esta es como una hoja de información rápida para saber qué significa cada uno de los elementos en SQL. Listo. Bueno, ahora sí lo que me estaban preguntando, lo de debe vive. Yo les puse por acá este enlace que aparece. Pueden utilizar ese enlace o pueden ir directamente a la página, van a descargas y escogen el que es de comunidad. Este es muy livianito, entonces descargan el instalador, está para Windows, para Mac o para Linux. Listo. Bueno, entonces avísenme si ya, si continuamos o continuamos. ¿Listo? Vale. Voy a eliminar esto para que lo hagamos desde cero, delete. Ujú. Entonces deberíamos tener este entorno. ¿Estamos acá? Profe, ¿me escucha? Hola. Bueno, yo en la instalación, como estamos manejando todo básico, hagamos la infalible. Siguiente, 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 siguiente. Listo. Hagamos por defecto y luego agregamos elementos. Listo. Ujú. Va. Mientras van instalando, y les comento. Ajá, ajá, ajá. Ah, bueno, el Chinook. Vamos a utilizar esta que está acá, entonces descarguen este documento que aparece acá. Se llama Chinook Zip. Y el archivo que está ahí es un modelo de bases de datos que ya está. También sí, o sea, lo que tengan. Yo esto de acá que descarguen de Beaver es para los que no tengan alguna plataforma ya instalada o tengan una plataforma que no les permita visualizar de una manera tan sencilla el diagrama entidad-relación. Es sobre todo por esas dos cosas, porque es mucho más fácil trabajar desde acá si estamos empezando totalmente desde ceros. Y pues por la parte visual, que digamos que no es algo que se encuentra tan fácil en todas partes. Entonces, esas son las razones principales. ¿Sí? Yo creo que 2 minutos, ¿cierto? Y empezamos a mirar cómo se configura, cómo es el entorno.
que tenemos ahí. La página, bueno, si prefieren la página, es esta que aparece acá. Disculpa, es que me perdí aquí en Ujú. Chinook. Sí, Yo le doy doble clic, pero no me da opción dice nomás copiar nombre del archivo, hay que descargarlo, abrir pantalla nueva, pestaña nueva, perdón, y descargar. Tan. porque me da opción extraer, convertir Sí, en la nube, extraer, extraer y guardar ahí en el... pero con zip, ¿sí? Ujú. Sí, o sea, está puesto en un zip, no recuerdo por qué lo puse así, la verdad. Creo que es porque era más fácil la descarga, pero a la final lo que necesitamos es este archivo que está acá adentro. Necesitamos dejarlo en alguna parte en nuestro computador que aparezca el archivo así, el Chinook DB. Sí, sino que no logro descargarlo. Será, A ver, espérame a ver. vamos a hacer los pasos entonces, listo. Entonces, estamos acá, bases de consultas, SQL, SQL, esto. Sí, Entonces, hacemos clic acá, hacemos clic sobre los tres puntos y decimos abrir en una pestaña nueva. Pa, y nos sale esto. Presionamos este botón, descargar, lo descargamos. Entonces queda en algún lugar, guardar. Luego, lo que hacemos entonces es que descargamos, venimos acá, clic derecho. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Cómo vamos? eh, pues abrir en otra pestaña es que me dices. Vamos a ver si Sí, sí, sí. ya creo que ya ahora sí lo logré. Entonces aparece este icono de descargar o este botón. ¿Mm? Ya lo pude descargar. Y luego ya es comprimir como cualquier otro archivo, Ujú. open with y ya el de tu elección. ¿Listo? Listo, gracias. Daniela, disculpa. Diego Ujú, Fernando y yo preguntábamos qué ujú. componentes seleccionamos a la hora de hacer la instalación. Todo siguiente y necesito que lleguen hasta acá. Y ya les muestro qué hacemos. Entonces no seleccionamos nada de Associated SQL Files, nada de eso. No, nada, todo siguiente normalito y ya. Ok. Cosas si se puede. Ah, Disculpa. sí, Igual si uno le dio seleccionar todo, también todo correcto. pues sí, yo creo. No he mirado por ahí, Yo ya pero sí, yo apliqué creo la que sí. contraria. En lugar de siguiente, fue como un sí a todo. ¿Quiere relacionar Bueno, esto? Sí, hágale. bueno, pero entonces ya se van a relacionar otros archivos que de pronto tengas, que sean tipo .db. Depende de lo que tengas en el computador, entonces ya depende de lo que tenga cada uno. Listo. Ven, y cuando uno Bueno, termina que dice crear un ejemplo de base de datos, le damos que no. no, no, nada. O si quieren, pues como para que les quede ahí, pero vamos a utilizar una que ya existe, la que está ahí de Chinook. Perfecto, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, decimos, nueva conexión, no. Decimos, nueva conexión de bases de datos. Em, pues, no entiendo por qué te sale eso. Sale Open as Data.
Mm, no le sale solamente así y ya. Esto está. Doble clic y esto. Pa. Pueden, pero sí pueden utilizar el Colab, pero pues la idea es empezar desde acá para empezar desde SQL básico, sin relaciones de nada, mirar el diagrama en pie de relación, todo esto. Bueno, todavía no estamos abriendo el Chinook. Entonces, todos en esta pantalla y ya les muestro cómo se procede. Entonces, hagan esto. Nueva conexión a base de datos y buscamos SQLite acá. Exacto. Y dicen lo mismo, siguiente, 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 siguiente. Sí, pueden trabajar online. Ah, bueno, y acá escogen el archivo, el Chinook, que debe aparecerles como un archivo de base de datos. Y Finish. Entonces les va a salir acá. Yo tengo como una lupa o algo. Magnifier. Magnifier. Ajá. Entonces les va a salir acá. Entonces lo que hice fue, otra vez, esto. ¿Sí? Profe, buenas noches. A mí no me está cargando el Chinook. De pronto no sé si está haciendo algo malo. ¿Qué te dice? ¿Qué haces? No, yo hice el paso a paso, pero no me aparece disponible para acá. O sea, no me aparece así como sea a la parte superior izquierda. Pero lo descomprimiste y Sí, tienes claro. acá esta parte que dice Filter Connections by Name. Sí, o sea, yo lo tengo ya inclusive en una carpeta aparte. Pues le di siguiente, siguiente, cargué el Chinook, pero no sé si dice algo mal. ¿Te puedo compartir pantalla? Dale. Sí, o manda la foto. Ujú. Entonces, Hola, no he podido, bueno, ya descargué el Chinook, ya tengo la interfaz así, pero pues no sé el paso para cargarlo. SQL Database. ¿Cómo? La base de datos que debemos cargar, ¿me recuerdas cuál es, por favor? Chinook, que está comprimida en un zip, hay que descomprimirla y descomprimimos y luego No, venimos. cuando tú entras y dices que una nueva base de datos y te abre esa, exacto, ahí, ya, gracias. SQLite está. Vamos a trabajar. Bueno, Verónica, de pronto descargaste el Pro y no el Community. Sí, así está bien. John, te sale que necesitas una licencia. Johan, ¿qué le pasó a Johan? Sí, entonces ahí escoges el Chinook y siguiente, siguiente. profe, pero sí, ¿Ya les exacto. pasó? Sí. Yo le acabé de hacer siguiente, pero no me carga, o sea, no me aparece ya la base de datos. No sé por qué. Me queda tal cual así. Te voy a mandar acá otro pantallazo. A ver si de pronto es que no lo. No hay una pregunta, ¿cómo se pone el modo oscuro? ¿Cómo?
Una pregunta, ¿para ponerlo en modo oscuro desde la aplicación se puede o es algo ya directo desde el PC, Ay, aparte de la aplicación? no me acuerdo, la verdad es que yo casi siempre pongo todo en modo oscuro porque trabajo más a gusto. Miremos, appearance, um, customized perspective, no sé. La verdad no recuerdo, pero sí, claro, tiene que haber una opción porque no todo el mundo trabaja a gusto, pues con la misma configuración. ¿Qué más me pregunta? Copia de ¿Cómo, datos, cómo sí. abrir el sitio? O sea, ¿cómo cargarlo? Estoy en ese punto. Bueno, ponga todos atención para repetir la última vez, listo, para que podamos seguir adelante con otros componentes, listo. Les voy a mostrar otra vez el proceso, cómo se hace. Les voy a eliminar acá, delete. Entonces, todos enfocados acá en la pantalla, ¿sí? Entonces, ¿dónde están ustedes? Bueno, ven mi pantalla, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que decimos, vamos acá donde dice base de datos, nueva conexión de base de datos. Luego acá vienen, buscan SQL. Miren que acá también pueden manejar no SQL. Bueno, hay diferentes opciones. Entonces, SQL, que es lo que estamos trabajando, y buscan el que dice SQLite, que es el que tiene el dibujo de la pluma. ¿Sí? Lleguen hasta ahí, les doy un minuto y ya les muestro que sigue después de que estamos acá. Pero una pregunta, entonces aquí veo que aparece la opción también de crear dashboard o para los dashboards se puede integrar, migrar a Power BI o no. Bueno, la verdad, esas opciones no las he explorado acá. Yo sí, pues yo sí estaba y uno sí lo puede migrar de a Power BI solamente con el script. Si se coge el script que tiene y lo puede migrar a Power BI. Mira, qué interesante. Gracias. No, la verdad no sabía. Bueno, entonces, listo, estamos acá, SQLite, y acá escogen el archivo que es chinook.db. Cuando miran acá en tipo, dice archivo, base de datos, entonces dan doble clic, lo ponen acá y le dan finalizar. ¿Listo? Ventajas de trabajar sobre SQLite a comparación de otras plataformas de SQL cuando estamos explorando por primera vez, cuando estamos viendo por primera vez SQL. Algunas ventajas que tenemos, a ver, había hecho por acá una escritura de esto. Yo creo que lo cerré. Bueno. Básicamente, ventajas que tenemos cuando trabajamos sobre este entorno es que, pues, miren que, por ejemplo, yo para crear esta base de datos no tuve que crear un servidor. Normalmente el proceso que uno hace es que tiene que crear un servidor, tiene que configurarle los permisos, tiene que configurarle toda la información, luego tiene que crear elemento a elemento de la base de datos o cargar una ya existente. Podemos simplemente cargar este archivo y ahí ya tenemos toda la información. Es muy fácil de compartir. Entonces, por ejemplo, para este escenario donde yo lo que estoy haciendo es que les estoy dictando, pues, a ustedes un curso, es mucho más fácil para mí compartir esta información. Otra ventaja es que la aplicación es muy pequeña.
esta base de datos que tenemos acá. SQLite funciona muy bien para aplicaciones que van de tamaño pequeño a mediano. Si ya es más grande, pues ya Postgres, ya MySQL Server, pues ya esas que son más grandes. Otras ventajas que podemos ver los diagramas entidad-relación, que son una herramienta súper importante cuando uno apenas está empezando a explorar pues este campo. Y sí, entre otros. Creo que pues da mucha facilidad, sobre todo en el sentido visual y en el sentido de que no tenemos que construir una infraestructura previamente. Entonces, para el ejercicio que vamos a hacer acá, que es aprender primero SQL básico, es muy bueno. Es apenas. ¿Qué más les cuento de esto? Por ejemplo, ya en términos de aplicaciones reales, escenarios donde sería útil utilizar SQLite combinado, por ejemplo, con The Si, por ejemplo, están construyendo una aplicación pequeña que no tiene, digamos, un flujo alto de tráfico. Por ejemplo, si están creando una base de datos simple y local. Por ejemplo, si lo que quieren hacer es visualizar una interfase, si no necesitan sistemas distribuidos, o sea, para cositas muy sencillas, esta es una combinación perfecta cuando yo necesito trabajar. ¿Listo? ¿Qué más les comento? Ya, yo creo que eso por ahora. Y entonces vamos a continuar con la configuración porque confío en que la mayoría o todos estén por acá. ¿Listo? Entonces, una vez estamos acá, decimos finalizar y nos va a aparecer por acá la base de datos que se llama Chinook, nos va a aparecer como ChinookDB. ¿Sí? Pequeño a mediano. Por ejemplo, cientos a miles de datos en una estructura no tan compleja. Bueno, este tema de pequeño a mediano, sí, hay una gran subjetividad cuando decimos pequeño a mediano, porque esto va a depender de la cantidad de tablas, de las relaciones entre las tablas, va a depender de la cantidad de registros. Entonces, suponiendo que las relaciones no son muy complejas y que no hay tantas tablas en esa estructura que tenemos en la base de datos, pues entraría en esta clasificación. O sea, si yo, por ejemplo, ya hablo de recoger datos en tiempo real o de utilización de sensores, ahí yo ya sé que no es ni tan pequeño ni tan mediano. ¿Listo? Bueno, todos. Entonces, bueno, ya encontró la opción. Disculpe, Daniela, digamos, para que de pronto para todos quede como una idea general. Para usted, ¿a partir de cuánto una base de datos puede ser grande? Porque, por ejemplo, en mi caso, que algunas he trabajado, para mí, algunas bases de datos con hasta 1 millón de registros en algunas tablas siguen siendo pequeñas, diría yo. Pero usted que ya ha trabajado, digamos, en entornos de producción de industrias más grandes, ¿qué podríamos clasificar como una base de datos pequeña a una grande? Y esta pregunta es muy compleja. Am, yo creería que por complejidad de relaciones, por ejemplo, hablar de 5 niveles de profundidad en la relación de los datos, pues ya sería algo como más bien grande. En muchos casos hay tablas que tienen varios millones en una sola tabla de registros. Em, Para mí, por ese lado, sería hablar de un tamaño grande, muchas tablas y varios niveles de profundidad en las relaciones entre las tablas. Y también, en términos generales, si yo hablo de registros de datos en tiempo real, por ejemplo, de un sensor cada cierto tiempo, por ejemplo, supongamos que yo estoy registrando datos cada minuto
o cada hora y esa información se va a seguir acumulando como por ahí, diría yo. Es difícil hablar en términos generales, pero yo creo que mientras más complejas sean las relaciones y mientras el crecimiento de datos sea más, digamos, tenga una tendencia alta, ahí podemos hablar de alta. Por ejemplo, transacciones en Amazon, sí. Listo. Sí. Bueno, entonces estamos acá. Luego, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionamos y decimos conectar. Entonces, nos va a salir un icono verde en esta parte. ¿Sí? Entonces, acá ya estamos. No vi dónde le dio conectar. Sí, le di conectar. Clic derecho, conectar, ¿cierto? Y dice Juanita, download, para poder conectarlo, ¿sí? Descargar. clic derecho, sí, conectar. Ahí aparece conectar. Juanita, si te dice que instalar drivers, instala el que dice SQL. Y ya. Entonces les va a aparecer así con este botón verde y ahí estamos. ¿Estamos todos iguales? Más o menos por ahí. El mío está cargando, bro. Sí, Sí, estamos ahí. Listo. Entonces, clic derecho y si ustedes hacen clic acá donde dice ver diagrama, les va a aparecer el diagrama entidad-relación de esta base de datos específico. ¿Sí? Entonces, cuéntenme un poquito de esta base de datos, cuántas tablas tenemos, a qué creen que se refiere esta base de datos, qué entienden ustedes de lo que ven. Cuéntenme un poquito, qué visualizan ahí. Parece de música, porque ahí tenemos artistas, álbumes, playlists, y cada uno tiene su pequeña relación entre uno a muchos. Igualmente creo que son llaves foráneas, si no me equivoco, entre tablas que tienen de uno al otro. Ujú. Sí. A mí me surge una duda, profe, y es la tabla de empleados que parece una relación como circular entre ella, en la que se ve ahí, Sí, en este el concepto es dibujo. un poquito más avanzado, este lo vamos a explicar un poquito más adelante, sí. Ok, ok. Sí, Que este no, lo vamos a nunca lo había explicar un visto, poquito entonces me más, generó. sí, es un poquito rarito. Sí, bueno, de pronto de lo que me comentaban ahora, ¿cómo sabemos cuáles eran las llaves foráneas y cuáles son las llaves principales? ¿Cómo podemos identificarlas más o menos? Pues Tienen que las ser únicas respuestas. las, Recuerda las que llaves llave principales. foránea, ¿a qué se refiere con llaves foráneas? Y Bueno, vamos al concepto de llaves principales. ¿Qué será una llave principal? ¿Alguien sabe ese concepto? No se repite, es como un ID que identifica el elemento de la tabla. Yo es una diría que es identificación única de la el tabla. elemento principal que une diferentes tablas, ¿no? Es el identificador, o sea, es el valor único que está identificando a cada uno de las filas en esa tabla. Ese es el concepto de la clave principal. Entonces, por ejemplo, miren que acá en la visualización que tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una fácil. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta tabla? Facturas. Facturas, invoices, de eso. Miren que algo que tiene muy particular en la visualización de este diagrama de entidad-relación
es que la llave principal está dividida con una línea. Entonces, el que aparece más arriba y en negrita, dividido con la línea, a ese se refiere esa llave principal. ¿Sí? Hay algo que noto. Ujú. Por ejemplo, si uno visualiza tracks y álbum, noto que, por ejemplo, lo que es la llave principal de álbum está directamente en tracks y se muestra como una especie de rombo que conecta ambas tablas. En cambio, cuando ese rombo no aparece, la llave principal no está en la lista principal. Por ejemplo, Invoice Line ID, no aparece en tracks. Otro ejemplo puede ser General, que aparece también al lado, comparte tanto lo que aparece en la tabla como la clave principal de la misma de la otra. No sé si de pronto me hice entender. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué está pasando? Bueno, estos símbolos que encontramos acá pueden variar de un diagrama a otro, entonces a veces tenemos como que ajustarnos a esos símbolos que tienen diferentes plataformas. Entonces, por ejemplo, en este caso, el que decías de las facturas y los elementos en la factura. ¿Qué tenemos? En el de la factura tenemos, por ejemplo, el identificador de la factura, que pues cada factura, los que han trabajado, no sé, en empresas en parte de contabilidad o en alguna parte que maneje facturas de alguna manera, cada factura tiene su identificador único. En este caso, la factura tiene a su vez la identificación del cliente, la fecha de facturación, perdón, la dirección de facturación, la ciudad, el estado, el país, el código postal y el total de la factura. Pero entonces, a su vez, cada una de las facturas tiene una relación. ¿Les sale en blanco el diagrama? Ya les miro. Entonces, a su vez, ay, Dios mío, ya les miro. En un momento que yo termino de explicar y ya les miro. Entonces, a su vez, cada factura tiene varias líneas que a lo que corresponde es a la compra de diferentes artículos. Entonces, esto se relaciona de manera que una factura puede tener muchas líneas en ella, porque serían los diferentes productos. Entonces, la información que tenemos acá es que es de uno a muchos, y esto se está refiriendo a que estamos relacionando una línea de información de la factura con el identificador de su factura. Como estamos hablando de venta de música, entonces aquí nos referimos a el identificador de la canción, al precio que tiene esa unidad y a la cantidad de unidades que se están vendiendo. ¿Sí? Ah, bueno, vuelvan a conectar desde cero. Listo. De todas maneras, yo en esta parte de acá, de algún lugar, acá, yo le saqué un archivo donde pueden mirar el mismo diagrama. Si de pronto no les está cargando, para que lo tengan ahí a la vista. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Ujú. Cuando yo selecciono los ítems de la factura, en la parte de precio unitario y de cantidad, no se prende nada en las otras tablas. ¿Eso quiere decir que no tiene ninguna relación o qué sucede? No se prende, como que no se prende. Ah, Mira, sí, por porque ejemplo, ahí, es. ajá. Entonces, si te pones en precio unitario, por ejemplo, Ujú. o en cantidad, mira, no se enciende nada. ¿Qué sucede ahí? ¿No hay ningún tipo de relación o qué pasa? Bueno, listo. Entonces, aquí es donde hablamos del concepto de llave foránea. Resulta que, como les mencioné ahora, esta que aparece así separada es la clave principal, pero entonces esa clave principal, pues en muchos casos está relacionada con otra tabla. Entonces,
Esa clave principal que me aparece en otra tabla, no como la principal, sino como así como algún valor ahí, esta sería entonces una llave foránea, porque me está conectando esta tabla con esta. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo doy doble clic, lo que me está diciendo es, vea, esta que usted tiene acá, esta variable, esta track ID, aparece en esta tabla y se llama también track ID y aparece también en esta otra. Por ejemplo, si yo le hago clic al ID del empleado, esta aparece en esta misma tabla. Esta relación todavía no voy a hablar de ella porque es muy rara y pues mejor un poquito más adelante. Entonces, lo que me están diciendo acá es que esta y esta son la misma. De la misma manera, esta y esta son la misma. Y miren que acá una ventaja que tengo es que me muestra el tipo de dato, me muestra que es una llave, pues me muestra alguna información al respecto, ¿sí? Profe, Profe, ¿cómo habilitas esa parte? qué pena. Haces clic y debería funcionarte, ¿no te funciona así? Profe, una pregunta, pero entonces, digamos, pues viéndolo desde el general de la base de datos, al no conectar el precio, pues yo lo que estoy entendiendo es que es como una base de estructura de datos para facturación, ¿cierto? En este caso se está De facturando, música. pues, artículos de música. Eh, digamos que apoyando el punto de la compañera que, digamos, los precios y las cantidades no se están conectando en general con la tabla, ¿esta tabla no arrojaría un error en una ejecución? ¿O eso no tiene nada que ver? No, lo que pasa es que, ahondando un poquito en ese concepto, entonces, lo que pasa acá es que con esta quiere decir que este es como ese dato que me relaciona la información. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, hablemos de empresas porque es como lo más fácil, lo único que pienso en este momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de que tengo diferentes empleados en una empresa y tengo la información de todos los empleados en recursos humanos o en talento humano, que me gusta más ese nombre. Y entonces, yo tengo la información de los empleados, por ejemplo, y tengo el departamento al que corresponde cada uno. Entonces, después, yo aparte tengo información de otra tabla aparte que tiene los diferentes departamentos. Entonces, por ejemplo, contabilidad, soporte, sistemas, tengo todos esos diferentes departamentos. Entonces, yo sé que en la tabla de empleados, yo también tengo esos departamentos porque cada persona pues debería corresponder a un departamento. Pero en la tabla de los departamentos, yo, por ejemplo, puedo tener la información de listo. Este es el nombre del departamento, pero tengo también información de la cantidad de empleados que hay. Puedo tener también información de la ubicación de ese departamento dentro de la empresa, por ejemplo, la oficina en donde están. Entonces, si ustedes se fijan, esos dos datos que corresponden a la cantidad de empleados y a la ubicación del departamento, miren que serían como equivalente a tener estos dos, porque son simplemente elementos que aparecen dentro de la tabla, pero no están relacionando con otra tabla, sino que es simplemente información que está ahí. Entonces, por eso también no se activa, porque no está relacionado ahí. No sé si me hago entender. Sí, profe, muchas gracias. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Algo más que quieran comentar? Sí, profe, te estaba comentando. A mí me aparece la opción como para mover la gráfica, pero no para seleccionar las tablas. Para seleccionar Así cómo. como, o sea, así como estás haciendo, no me aparece, me aparece es como, como en forma de estrella cuando tú vas a mover todo el eje de la gráfica. O sea, solo me dejas mover hacia arriba o hacia abajo. Y tienes activada esta opción de mostrar categorías. Y tienes este auto también. ¿Cuál otro? Espérame, ese sí, Mostrar categorías. sí, ¿Y qué más tengo yo activado? No sé, ¿qué tengo acá activado? Propiedades. Propiedades lo tienes activado. sí, señora.
y la opción de arriba Enseguida de también. propiedades. Profe, perdón, ¿cómo pongo la opción de mostrar categorías? Acá. En la parte de al lado de propiedades, a la izquierda, hay como una crucecita y esa sería quitarle la selección. Una lucecita, ¿cuál será? ¿Cuál? Enseguida, donde hay una crucecita en la parte de abajo, más abajo, por ahí, es como que él le quite la selección, porque lo que pasa es que la tiene seleccionada. Puede Ya, ensayar de pronto. sí, tiene sentido. Así, mira, sí. Ah, ok, ya vi, ya vi. Vale, muchas Listo. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, esto acá la idea es que entre todos nos colaboremos porque sí, son muchas preguntas, pasan muchas cosas, a veces cosas que a mí no se me han ocurrido. O sea, la idea es que entre todos aprendamos también. Es muy importante. Bueno, queridos todos. mm, ¿Alguna pregunta de lo que más de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Me pueden explicar algo más de la información que encuentran ustedes acá? ¿Que leen así a primera vista? Profe, sí tengo una duda. En la tabla de empleado veo que un campo es como autorreferencial dentro de la misma tabla o cómo se interpreta ese símbolo que hay al final, que es como una U. Sí, está autorreferenciando, está diciendo el empleado a quien le reporta, pero esta relación como es un poquito más compleja, la vamos a explicar un poquito más adelante con algunas consultas que hagamos después. ¿Mm? Pero Vale, sí, está gracias. relacionando consigo misma, sí. Cuéntenme de los datos que encuentran ustedes, que ven. Sí, ¿Qué es hay de... tipos de datos? ¿no? Hay tipos de datos, como hay enteros, parece otros que son string. Bueno, que como he llevado programación, también sé que eso es manera string. O sea, puedes poner cualquier nombre en modo cadena en ese caso. Igualmente los 1, 2, 3 creo que es un número entero o float, creo que en todo caso también existe. Sí, es correcto. Entonces, tenemos. No vamos a hablar por ahora tan a fondo de los tipos de datos, pero tenemos entero y numérico. Tenemos tipo cadena, es tipo texto, que es nvarchar, así es como de manera general. Entonces, sí, esos aparecen ahí. Tipo de fecha, y sí, la mayoría es como tipo texto, que es ese que se llama nvarchar. Eso, muy bien esa apreciación. ¿Qué más encuentran ustedes? Ah, bueno, y acá pues les dice si es tipo de dato numérico o de algún tipo de texto, que la mayoría de los tipos los encaja así como a Z. ¿Qué ¿Qué más? diferencia habría entre numeric y integer? Bueno, integer es números enteros, numérico, diferente, pues normalmente abarca los, ¿cómo se dice? Float, los reales. ¿Flotantes? Tantos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más notan ustedes en las relaciones? Según ustedes, por ejemplo, ¿qué cosas podrían saber partiendo de que tienen esta base de datos? Profe, una pregunta. ¿Sí? Yo tengo una duda en cuanto a la llave foránea entre customers y empleados, porque yo veo que en customers aparece como support, rep ID y en empleados pues está directamente como employee ID. ¿A qué se debe ese cambio de nombre? Porque tú puedes tener nombres diferentes en diferentes tablas. Lo importante es que tú sepas cómo se conectan. Eso lo vamos a ver cuando estemos con los join, que es donde identificamos el de esta tabla a cuál se corresponde con el de la otra tabla. Listo, listo, gracias. Vale, con gusto. Cuéntenme entonces, por ejemplo, ustedes qué podrían encontrar acá. ¿Qué consulta se les ocurre? ¿Qué podrían consultar, por ejemplo? Miren algunas como complejas que ustedes digan, ay, yo podría buscar a partir de tal cosa. Intenten hacer un ejercicio mental de ese estilo. Yo haría una referencia aquí simple con respecto a género, track y álbum.
para identificar, por ejemplo, la cantidad de álbumes de determinado género? Bueno, por ejemplo, ¿qué sería relacionar esta con esta y con esta? ¿Qué más se les ocurre? Las ventas por empleado, ventas por región, eso. Entre las playlists y las tracks, ya que puedo, como veo que hay tracks y playlists, puedo preguntar dentro de las tracks cuántas playlists pueden existir. Dentro de las tracks, ¿cuántas playlists pueden existir? Sí. Ajá, de uno a muchos creo que ¿Cuántas es. tracks? Sí, como cuántas canciones pueden haber en la playlist, Sí. ¿cierto? O cuál, sí, como cuáles, ajá. Eso. Profe, Son- Ujú. yo tengo una pregunta que puede parecer muy básica. No, La nada verdad es que no sé, gracias. La verdad es que no sé, aquí tenemos un archivo que está en extensión DB, ¿cierto? Un database. Ujú. En realidad yo no sé cómo generar un archivo con esa extensión. ¿También lo vamos a aprender o tengo que estudiar aparte cómo generar este tipo de archivo, pues para poder seguir trabajando en esto? Yo les puedo mostrar cómo generar algunos sencillos desde Python. Yo tengo por ahí algunos ejercicios que he explicado en otros cursos de cómo crearlas, pero por ejemplo, también puedes buscar, si es para hacer ejercicios en línea, hay muchos archivos con esta extensión, entonces se pueden cargar con este mismo procedimiento. Perfecto, gracias, teacher. Vale, con gusto. Pero yo diría que de pronto se puede preguntar o rastrear con Ujú. un consumidor, consumer, una persona en específico, hacer un rastreo de sus gustos, ya que eso vincula tanto facturas, se puede estudiar qué géneros le gusta, cuáles son sus playlists, todos respecto a un solo usuario, una búsqueda profunda. Como buscar una persona específica, un cliente específico, las canciones de cada género que ha comprado. Por ejemplo, 10 canciones de tal género o tal otro, ¿cierto? Exacto, hacer como un estudio de, bueno, esta persona, ¿qué le gusta? ¿Cuánto invierte normalmente en compra de música? Ujú. También se podría hacer una consulta entre un rango de edad, por ejemplo, de 20 a 30, cuáles son los tipos de álbumes que más se consumen o los artistas más vendidos en ese rango de edad. Bueno, sí, eso muy Profe, bien, vean, sí, tienen ideas interesantes, muy bien. qué pena, profe, una pregunta. Yo no veo una relación directa entre customer y track, entre esas dos tablas. Con respecto a lo que decía el compañero, a pesar de que no hay una relación directa, porque veo como dos vínculos, dos filtros en el medio, se puede hacer ese análisis de qué canciones escucha determinado customer. O, Y porque entonces tú lo que haces es relacionas esta tabla con esta, que a su vez relacionas con esta y que a su vez relacionas con esta. ok. Ujú. Bueno, listo. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo se sienten hasta ahí con lo que hemos mirado? Muy bien. Bien, bien, profe. Listo. Vamos más o menos Bien, bien. contextualizados, entendemos como cuál es cómo funciona. Sí, señora. Bueno, queridos todos. Entonces, yo miro si esto sí que... Disculpa, profe, una pequeña pregunta. ¿Sí? No sé si sea tema de visualización en el diagrama, pero me da curiosidad. En las líneas que relacionan las tablas, porque algunas están como en un rombito y hay otras que literalmente no tienen ese rombito. En- ¿Eso significa algo o es solamente un tema visual? Esto es relación de uno a mucho acá. Y esta, bueno, es que los símbolos pueden cambiar un poquito, sí, es la cardinalidad. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este caso, muchos álbumes, esto es un artista, bueno, en un álbum solo tiene un artista, entonces de muchos a uno. Entonces, sí, se refiere a eso, a la cardinalidad, al tipo de relación en cuanto a la cantidad que puede tener cada uno. Por ejemplo,
Si tú hablas de un cliente, tú sabes que un solo cliente puede tener varias facturas o una factura puede tener varias líneas de, pues, de artículos. Entonces, a eso se refiere. Ujú. Bueno, queridos todos, entonces vamos a hacer una primera consulta y vamos a ver cómo es que funciona y vamos a ver un poquito de lo que nos aparece en el entorno. ¿Cómo abriste esa pestaña? Listo. Entonces, para yo poder escribir una consulta, bueno, y la voy a escribir solo así porque esto es mucha información por ahora. Esto es como ay, bueno, este concepto no es tan internacional y también es como de una generación muy anterior. El Nacho lee, ¿cuál será el equivalente en otras generaciones y otros países? El ABC, no sé. El Holamundo. El Holamundo, Grito. eso, el Holamundo, todos lo entienden, gracias. Este es el Holamundo de SQL, select asterisco from y una tabla. Esto es Holamundo, muchachos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para escribir una consulta? Decimos editor SQL y nuevo script de SQL. Y hacemos clic ahí y nos sale este archivo. Eso. Entonces, yo había escrito esto pues como para que ustedes ya miren, ahí funciona. Y ejecutan de acá. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Profe, disculpe, es que yo acabé de ingresar, ¿sí? No tenía conocimiento de este curso y un compañero me envió el link y pues está muy interesante. De pronto usted está enviando los recursos o la información en alguna parte. En el Classroom. ¿Cómo ingreso al Classroom? Disculpe. Te vuelvo a enviar por acá. Sí, bueno, si ya hablamos en términos más serios, sí, uno cuando está en producción no utiliza el select asterisco, uno tiene varias alternativas o limita a unos poquitos registros para ver el tipo de información o selecciona columnas específicas, sí. Pero como aquí estamos en Hola Mundo, pues vamos a empezar por acá, ¿listo? Perdón, profe, ¿dónde le diste ejecutar? Acá, Ah, listo, gracias. control enter. Ujú. Sí, con un top o con un limit. Yo tengo una pregunta muy Ujú. básica. ¿SQL también se puede utilizar como un lenguaje para trabajar con una sola tabla o es un lenguaje para trabajar, para comunicar tablas entre sí? O sea, También por con ejemplo, una sola JSON tabla. también con una sola. Sí, sí. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Mira, por ejemplo, acá solo trabajé una tabla. Ok, pero entonces, así yo no tenga como relaciones entre tablas, se puede usar, o sea, es bien usado SQL. Exacto, mira que en lo que estamos mirando ahora, ¿dónde está? En el que miramos ahora de SQL Mystery, que fue la página que les mostré ahora. ¿Dónde está el diagrama? Ah, miren, acá donde dice click here. Mira que, por ejemplo, en el caso de este diagrama entidad-relación, tenemos estas dos tablas que están aparte. No necesariamente todo tiene que estar conectado, a veces está así. Ok, gracias. Vale, vamos. Profe, Sí. lo que pasa es que yo le doy select from, pero no sé por qué no me aparece ese customers como a usted le aparece. Bueno, entonces volvamos a mirar que es, yo tengo que fijarme que la conexión esté activa.
¿Yo cómo sé que la conexión está activa? Porque aparece este cuadrado verde acá. Si no aparece, tengo que venir acá y decir conectar. A mí me pasa igual que la compañera, pero sí está ese cuadrado con el chulito verde. Bueno, luego, ¿qué se hace? Tengo que decir editor de SQL, nuevo script, y tengo que asegurarme que solo esta esté conectada. Y cuando hago esto, tengo que asegurarme que acá diga chinook.db, porque entonces lo que estoy diciendo es que ese script lo estoy generando pues para esta base de datos que estoy trabajando. ¿Listo? Ah, ya, sí, ya me dio, profe, gracias. Vale, pues. Listo. Entonces, ejecutan y les va a salir esta tabla que aparece acá. Cuéntenme qué les salió, qué encontraron, qué ven ahí, qué encuentran. ¿Cuántas filas? ¿Cuántas Muestra toda columnas? la... El nombre, el apellido, 52 filas, 59 filas, 59. Acá dice 59, ajá. la dirección, Ujú. como el país o la ciudad, no, la ciudad, Son ¿cierto? los datos del Ciudad. cliente. Es la base de datos del cliente, ¿no? ¿Mm? Ujú. Y es la tabla que contiene a los clientes, ajá. Eso. Sí, una tabla maestra. Ujú. Aparecen como columnas lo que en el diagrama aparecían como filas. Exacto. Los títulos que aparecen acá para cada columna son estos elementos que aparecen en el diagrama entidad-relación. Ujú, Sí, los campos. ujú. ¿Qué más notan ustedes acá? ¿Algo más que noten? Sí, hay Hay varios algunos valores valores nulos. nulos. Algunos valores. ¿Qué significa un valor nulo, por cierto? Que puede estar mal escrito, O puede estar puede vacío. ser No Vacío. sabemos Está vacío. dónde. Vacío, sí, no existe. Eso quiere decir que no escribieron nada ahí. Ujú. Bueno, ¿qué más tenemos por acá como interesante? Nos aparece que Customer ID es la key, tiene ahí un pequeño símbolo. Sí, tiene el dibujito de una llave, lo que significa que esta es la llave principal. La primera que dice. Profe, esos null no podrían ser también errores de la base de datos. O necesariamente son Normalmente es vacíos. que no se puso nada, o que sí. Ya. Y en Eh, el último dato también tiene un cuadradito así de color naranja. el último dato. Sí, Ah, sí, bueno, esto es por por ese repleto. caso muy La última particular, que es columna. una referencia circular. Bueno, este es otro tema que luego mencionaremos. Por ahora no, porque es un poquito más complejo que lo básico. ¿Listo? Bueno, em, esta llave de acá es el identificador único cuando nosotros creamos tablas. Entonces, eso significa que estos tienen que ser todos diferentes en esta columna. Profe, disculpe, a mí no me aparece así como la tabla, me aparece solo como la información de la propiedad. ¿Cómo así? Como la ¿qué? Control intro para ejecutar. Dice acá un compañero, control intro. Espera, control intro. Sí. ¿Y no te sale esto? Es que ella debe estar abriendo el Chinook ahí en vez de que abrir el script, abriendo el Chinook. Eh, no sé si me entiende, si se me entiende. Mm, Como que está en esta pestaña y no en esta, algo así. Así es, sí, sí. Mm,
Uy, sí, no digan delete. Por ahora, puro select, muchachos. Puro select. Bueno, ¿sí te salió la tabla abajo? No, todavía no. Ah, envío un pantallazo, ya voy. Tiene que darle a ejecutar en la flechita naranja. Profe, una pregunta a modo de resumen y recapitulación, pues la diferencia principal entre la llave principal y foránea, ¿cuál sería? La principal es la que corresponde al identificador de la fila en la tabla. La foránea es una llave que está dentro, o sea, es un elemento que está dentro de la tabla, pero que es la conexión a la llave principal en otra tabla. Listo, profe, gracias. Ujú. Ah, ya, es que sí, lo tienes es, ¿cómo se llama? O sea, lo tienes que expandir, pero ahí está. Está, Ah, ya. está desacomodado porque propiedades lo estamos, en esta visualización que tenemos acá, lo estamos moviendo a la derecha y esa que está como encogida es la que ocupa toda la parte hacia abajo. Bueno, queridos todos, vamos todos bien hasta acá, vamos entendiendo lo que hemos hablado hasta ahora, no digan delete, nada de eso, no, nada, puro select, Todo claro, sí, señora. puro select asterisco, por ahora solo select asterisco, ¿listo? Hola, Bueno, hola. hola, tengo una situación. Yo fui de las personas que hice la instalación, pero me quedó por hacer la licencia. Entonces, simultáneamente a la clase estaba haciendo una licencia y ya la conseguí, ya lo tengo, pero me quedé y no encuentro cómo visualizar las tablas. Bueno, pero la parte de la licencia yo creo que es la versión Pro, que es la de pago. No sé Pero si... bueno, digamos que eso ya está solucionado porque conseguí una licencia académica y ya está. Pero ya tengo el Chinook instalado y ahora no sé cómo visualizar las tablas y pasar a este donde tiene el Select From. Listo, entonces decimos base de datos, Ok. nueva conexión de base de datos. Ajá. Ya- Y ya la plumita, ajá, el Siguiente, escoger, ¿sí? acá buscamos, El Chinook, ajá, ¿sí? Chinook que aparezca como tipo de base de datos. Y ¿Sí? entonces, después de hacer esto, va a aparecer acá. Ay, Verificamos que esté conectado. ok. Entonces, sabemos que está conectado porque aparece el cuadro verde. Ajá, correcto, sí. Ujú. Y ya si quiero ver el diagrama, pues le digo acá, busco, hago clic derecho, busco la opción de ver diagrama Ah, perfecto. Bien. y si lo que quiero hacer es empezar a crear consultas, digo editor de SQL y nuevo script de SQL. Muy bien. Muchísimas gracias, muy amable. Vale, con gusto. Y ya acá. Profe, una consulta. A mí no Ujú. me sale el campo ese que dice propiedad ahí en la derecha. Sí, el campo que dice propiedad a la derecha, este lo sacamos de ventana, miremos, mostrar vista, customize perspective, no será por ahí. ¿Preferencias será? General, conexiones, ay, no sé, don. Para Aquí poder sacar propiedades de nuevo, ajá, puedes en el diagrama hacer doble clic en ajá. algún dato y vuelve y aparece propiedades al lado derecho. Vale, muchas gracias. Listo. Verifiquen si les funciona, ¿sí? Sí, ahí me salió. Gracias. Vale, gracias. Bueno, queridos todos,
Bueno, yo creo que entonces ya como tenemos el entorno ajustado, pues ya sabemos como los elementos básicos, ya hicimos un hola mundo, ya tenemos esa primera visualización, pues yo creo que ya quedamos bien para que entonces en la siguiente sesión, pues ya empecemos en serio con consultas, empecemos de a poquitos, paso a paso, hablemos un poquito de conceptos de la estructura, de cómo es el orden en el que se ejecutan. Y yo creo que por hoy, pues por ser la primera vez, por ser algo nuevo, pues podemos dejarlo hasta acá. Em, ¿Qué les recomiendo? Que básicamente que dejen el entorno pues instalado, que dejen el archivo creado, que verifiquen todos que estén en Classroom, que tengan acceso y sí, yo creo que así quedamos bien porque igual sí es como una buena cantidad de información para hacer la primera vez y pues por ser algo nuevo, listo. Recursos para practicar. De pronto miren ese de SQL Mystery como para que vayan mirando. Igual ahí hay muchos grados de dificultad. Pues en internet también hay como varias páginas de tutoriales y en el mismo horario la próxima semana. Si el archivo de SQL se puede guardar, para guardarlo están acá y dicen archivo, guardar y, ahí esperen, archivo, guardar como, y le cambian el nombre y les guarda con extensión SQL. Le Profe, sacan el nombre. qué pena ahí me la cuchara. Es importante de pronto Ujú. guardar ese archivo en otra carpeta por si van a borrar descargas. Si borran el archivo de descarga, se pierde del dbeaver. Entonces, guardarlo en documentos o algo para que no vayan a perder la info. Ay, sí, vale, muchas gracias, sí. Entonces, sí, es por ahora. Y eso sería, entonces, muchas gracias a todos. De pronto, preguntas, comentarios, algo que Oye, quieran decir. yo tengo una consulta. Como yo sé que Zoom tiene una limitación para las personas en términos de que cuando ya llega a una cantidad de conectados, pues nos toca ir a YouTube. De hecho, Ujú. yo vengo de allá, me pude conectar hace como una hora, un poco más. Sí. Entonces, como sé que esto es certificado, no sé si se va a tener en cuenta la asistencia y en caso así de que así sea, pues cómo se gestionaría. Es decir, ¿dónde quedaría el registro de que uno asistió? Sí, se va a tener en cuenta, por supuesto. Bueno, esta es pregunta un poquito más administrativa. De pronto me podrían colaborar, no sé, Juan José o la profesora Eliana, información al Sí. respecto. Hola, Si ¿cómo quieren, están? Ajá. Bueno, entonces la asistencia la vamos a registrar por medio del formulario que colocamos, tanto en YouTube como en el Classroom. Así la vamos a revisar. ¿De acuerdo? Y bueno, y estamos gestionando una plataforma Zoom para más personas, pero les estaremos comentando. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la asistencia y Gracias. gracias por haber participado de este espacio. Dani, muchas gracias. bueno, vale, y lo que preguntaron de libros y de ejercicios, entonces la próxima sesión ya mostramos un poquito de eso, ¿listo? Una pregunta, por favor. La Muchas próxima gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. ¿Cómo? Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias, profe. Listo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias, feliz Profe, hasta noche. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Yo tengo una Gracias, pregunta. buenas noches. Gracias, Gracias. hasta luego. No me deja Gracias. acceder a Classroom. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Vale, con gusto. ¿Qué te sale en Gracias, la hasta pantalla luego. con el Classroom? Profe, Gracias. perdón, buenas noches. Una pregunta. De casualidad, ¿esta clase quedó grabada? Sí, quedó grabada en YouTube. Ah, ok, sí, porque pues la verdad se me pasó y cuando me acordé ya era tarde. Sí. Bueno, pero ahí quedó. Bueno, entonces, ¿a quién le pasó algo en la pantalla que no le salió? Ah, que lo del Classroom, sí. ¿Qué enlace estás utilizando?
Aquí han puesto generalmente en el chat muchos enlaces, pero me dice que no tengo acceso a la clase. Ay, Y mire. no sé por qué. Miremos. No, espera. Digamos, copiar enlace de invitación y lo voy a volver a poner acá. Listo. Gracias, voy para allá. Miren a ver si les funciona. Bueno, Ok, unirse a clase. Ah, me dice, no puedes acceder a esta clase con tu cuenta. Cambia a la cuenta correcta de Classroom o ponte en contacto con tu profesor. ¿y qué Hasta- cuenta es? ¿Qué dominio es? Es alumno.ichat.edu.mx. Ay, qué raro. Pues hagamos una cosa, si quieres, mándame el correo y entonces yo lo agrego desde acá. Voy a dejar de Hola, profe. Buenas pantalla. noches. Hola, buenas noches. Perdón, yo le doy solución a ese casito que Ah, tiene aquella chica. Resulta que es que gracias, esas sí. cuentas institucionales o correos institucionales no los deja. Eso mismo me pasó a mí. Entonces, coloqué un correo personal, un Gmail, y de una. Bueno, listo. Bueno, pues haré eso, pues, sin problema. Muy Bueno, bien, gracias. muchísimas gracias a los dos. Que tengan Bueno, excelente noche. Descansen. igual ustedes, hasta luego. Profesora, yo tengo una consulta, buenas noches, si me disculpan, ya para terminar. ¿Cómo podemos seguir el itinerario de las clases? ¿Por el link que se compartió hay que registrarse a cada una o van llegando a medida a cada uno de los correos que se registraron? Es el mismo enlace de Zoom para todas las clases. Para todas, o sea que el compromiso está en que cada jueves, misma hora, se presenta la misma sección.